toda la casa en esta mañana, poder recibirles y poder compartir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. ¿Cuántos saben que Dios habla aún? Dígale que está a su lado, Dios no es mudo. Él quiere hablarte en esta mañana. Él tiene una palabra precisa para cada uno de nosotros. Solamente lo que necesitamos es nuestra disposición, abrir nuestro corazón y decirle a Dios, heme aquí, estoy aquí para lo que tú quieras hacer en mi vida. Y sin duda Dios va a hablar a nuestras vidas. Y hoy vamos a estar comenzando una serie que le hemos llamado La Puerta al Destino. Bien, La Puerta al Destino. Y vamos a estar yendo sobre toda la historia de José. Vamos a hablar y vamos a enseñar cuál fue esa puerta que llevó a José a ese destino, ¿verdad? A ocupar el lugar que Dios tenía para su vida. Y estamos usando como referencia, ¿verdad? La primera referencia, por supuesto, a la palabra de Dios, pero estamos usando como referencia el libro de John Morris. Es un libro que es fantástico, se llama Destino, y de ahí hemos sacado unos principios que queremos compartir con toda la casa. Esta serie van a haber otros recursos de la casa que me van a estar acompañando, ¿verdad? En ella, pero sin duda yo sé que Dios va a hablar en cada parte de estos mensajes. Y así que le voy a invitar a ir inmediatamente al libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a leer todo este capítulo para entrar en contexto y poder, ¿verdad?, entender lo que Dios quiere hablarnos en este día. Ahí saque sus libretas, su lápiz para que pueda tomar sus apuntes. Vamos a ir a Génesis capítulo 37, verso 1 en adelante. Amén. Para los que no saben dónde está Génesis, es el primer libro en su Biblia. Bien, así que vamos a comenzar. Verso 1 dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver a tus hermanos y si el rebaño está bien, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando
Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró caminando por el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Estoy buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Los oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene el soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfume, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está este muchacho ahora, ¿qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a tal Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. ¿Cuántos conocían ya la historia de José? Es una historia que creo que si usted ha ido a las escuelas bíblicas de las iglesias, sin duda, en algún momento se las tuvieron que haber leído. Creo que todos en algún momento hemos tenido una cercanía con esta historia, pero vamos a conocer cuál es la puerta que Dios usa para llevarnos a conectar con lo que ya Él señaló para nuestras vidas a través de toda la historia de José. Y vemos acá que Dios le entrega a José varios sueños, pero si estudiamos a profundidad los sueños que Dios le dio a José, vamos a encontrar que no era el destino para este joven. Dios iba a preparar a este joven para algo mucho más grande de lo que él estaba soñando. Él pudo haber pensado que su destino era ver a sus hermanos y a sus padres e inclinarse ante él, pero su destino realmente era convertirse en el segundo hombre al mando de todo Egipto. ¿Y con cuál propósito? Salvar a todo un pueblo de morir de hambre. Ahora, para que José alcanzara su destino, Dios tenía que forjar el carácter de este hombre. Dios tenía que trabajar con el corazón de José. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios tiene un plan con ustedes. Dios tiene un destino con nosotros.
Pero antes Él va a tener que trabajar con nuestro corazón. Antes Él va a tener que trabajar con nuestro carácter. ¿Sabes por qué? Porque sin carácter no habrá destino. Diga a la persona que está a su lado, sin carácter no habrá destino. Y carácter no tiene que ver absolutamente en nada con si alguien es extrovertido, introvertido. No tiene que ver con tu personalidad. Dios te hizo singular, Dios te hizo único. Tú eres diferente a cualquier otra persona en el mundo. Dios te hizo con una personalidad especial y asimismo Dios quiere usarte a través de tu personalidad. Ahora, el carácter es totalmente diferente porque es como nosotros respondemos, número uno, cómo respondemos a Dios en medio de las batallas y en medio de las victorias. Cómo respondemos a los demás, cómo respondemos, cómo son nuestras acciones, nuestras palabras, cómo es nuestra conducta ante aquellos que nos rodean y cómo respondemos nosotros ante los diferentes escenarios de la vida. Cómo respondemos a esos escenarios de victorias, si los tomamos agradecidos o los tomamos con orgullo. Cómo tomamos esos escenarios donde pasamos por batallas y pasamos por pruebas, si los tomo con valentía, con confianza en el Señor. Es decir, cómo yo respondo a los diferentes escenarios de la vida. Ahí es donde radica el carácter. Y es lo que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Y como les dije en esta hora, Dios te entregó una personalidad y Dios no quiere destruir tu personalidad. Diga a la persona que está a su lado, Dios no quiere destruir tu personalidad. Él ama como te hizo. Te hizo único, te hizo única. Pero sí Él quiere transformar tu carácter. Ahora sí, diga a la persona, pero sí Dios quiere transformar tu carácter. Dios quiere trabajar con tu carácter. Dios quiere trabajar con nuestro corazón. Él anhela que cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros brille la semejanza de Cristo. Brille Cristo. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 les voy a leer. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Para ser como Él. Dios está señalando un destino para tu vida y ese destino tiene que ver con tu carácter. Dios te creó, pero para que seas como Él. Dice la Escritura en Isaías 43:1, pero ahora así dice el Señor, Él te creó Jacob, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. El Señor te creó Jacob y te formó Israel. Y esas dos palabras son sumamente importantes. La primera, creó, viene de una palabra hebrea que ya yo la he discutido aquí, que es barra, que significa crear de la nada o llamar a la existencia. Es decir, que cuando Dios crea algo se llama a sí mismo. Cuando Dios te creó se llamó a sí mismo. Es decir, que cada uno de nosotros llevamos la esencia de Dios en nosotros. Llevamos de Él en nosotros. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero la palabra formó viene de la palabra yatzar. Y esta palabra es interesante porque nos habla de moldear en una forma. Específicamente como el alfarero lo planeó. Específicamente como el alfarero lo planeó. Es decir, que había un diseño. La palabra yatzar tiene que ver con un diseño ya planeado. Hay un diseño entre medio. Es decir, que cuando Dios te creó, se llamó a sí mismo. Pero para formarte estableció un diseño, estableció un modelo, y ese es su Hijo amado. El modelo que Dios va a usar para desarrollar nuestro carácter se llama Jesús.
Ese es el diseño de Dios para cada uno de nosotros y todos debemos perseguir ese diseño, que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Ahí radica el verdadero propósito de Dios con nuestra vida, que Cristo sea visto en ti y en mí. Ahora, eso toma un proceso, eso es un proceso. Como les dije, la intención de Dios es desarrollar en nosotros un carácter por el cual fluya la vida de su Hijo Jesucristo. Es decir, su amor, su compasión, su obediencia, su humildad, su sencillez, su fortaleza, su valor. Todo lo que Él es se ha visto y mostrado a través de nuestra vida. Ahora, si nuestro carácter no está preparado, el destino nos podrá destruir. Nunca podremos llevar, y apunte esto, nunca podremos llevar un destino mayor que el que nuestro carácter pueda soportar. Porque si usted llega a un destino sin ser procesado en carácter, ese destino lo puede destruir. Se puede apoderar de su corazón el orgullo de haber llegado o alcanzado ese logro. Lo puede destruir el poder. Quizás no puedas saber o manejar correctamente las responsabilidades de ese destino. Y lo puede echar a perder todo. Es por eso que José tenía un destino mucho más grande de lo que él estaba soñando. Y como tenía un destino mucho más grande, Dios tenía que pasarlo por un proceso para prepararlo y él pudiera soportar el destino que Dios había separado para él. Y yo no sé si estás pasando por un proceso, pero déjame decirte, si estás pasando por un proceso de Dios, es porque algo grande Dios quiere poner sobre tu vida. Es porque algo grande Él ha desatado y ha señalado para cada uno de nosotros. Escucha, en la vida vamos a atravesar escenarios difíciles donde nos vamos a preguntar por qué estoy en medio de esta situación, por qué estoy pasando por esta batalla. Y la respuesta a esas preguntas es porque la vida no siempre es fácil. Diga a la persona que está a su lado, ¿sabías qué? La vida no siempre es fácil. ¿Cierto o no? No siempre es fácil. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pasaríamos por batallas, por luchas. No siempre es fácil. Ahora, las pruebas son parte del modelo de Dios para trabajar con nuestro carácter. Las pruebas son parte del modelo de Dios para trabajar con nuestro carácter. Santiago 1, de 2 al 4, y hay una canción que cantamos que nace de este verso. Dice: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Yo cuando leo esto se me hace difícil tragarlo. ¿Sabe? El apóstol está diciendo: oye, cuando estés pasando por una situación difícil, sea alegre. Pero la verdad, les voy a decir, en mi humanidad les voy a ser sincero, no es fácil. Cuando te llega esa noticia a tu puerta de una pérdida, de una situación difícil, no es fácil. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo: cuando pasen por diferentes pruebas, estén alegres. Ahora, el verso 3 es bien importante para entender esto. Pues ya saben
que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, es decir, desarrolle tiene que ver con un proceso, con un tiempo determinado, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, que tiene que ver con carácter procesado, sin que les falte nada. Entonces aquí las palabras importantes no es cuando pasen por diferentes pruebas sean alegres, sino que para mí la palabra más importante es lo que dice el verso siguiente: pues ya saben. Pues ya saben, es decir, que lo que el apóstol estaba diciendo, que lo que nos hace estar alegre en medio de las pruebas es lo que sabes, es el conocimiento, la revelación que hayas tenido del proceso, y no de lo que estés pasando, y no de la situación por la cual estés atravesando. Es decir, que cuando tú sabes que al final de ese proceso Dios tiene algo diseñado y preparado para tu vida, que incluso rompe tu imaginación, va más allá de lo que tú piensas, eso te debe llenar de alegría, porque Dios te está llevando por estaciones, te está llevando por procesos para llevarte a un destino que quizás tú no conocías, pero Dios sí lo ha señalado para tu vida, y te está preparando para que tú pudieras soportar toda esa gloria, toda esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos pasando por la prueba, podemos alegrarnos. Podemos alegrarnos cuando sabemos y nos enfocamos no en las circunstancias, sino en el resultado. Si estás pasando por una prueba, no te enfoques en lo temporal. No te enfoques en las circunstancias. Enfócate en lo que Dios ha determinado para tu vida. Hoy tienes la revelación de que Dios tiene algo grande para ti. Por tanto, Él va a procesar tu carácter. Ahora te quiero decir algo. Podemos fallar en la prueba. Las pruebas de Dios son como esos tests, como esos exámenes. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. Aún no había comenzado su ministerio. Ya lo he dicho acá, Jesús se preparó 30 años para servir 3 años. Y cuando cumplió sus 30 años, hey, ahora te voy a pasar por la prueba. Y si pasas la puerta de la prueba, te vas a conectar con tu destino. Y a los 30 años Dios fue llevado al desierto. Y allí por 40 días fue tentado por el enemigo. Y fue llevado y era una tentación una tras de otra. Era la prueba. Era la prueba. Y conocemos la historia. Jesús pasó cada una de ellas. Salió con excelencia de aquella prueba. Y luego que Él salió, dice que Él salió no solamente lleno, sino en la plenitud del poder de Dios. Y allí Él comenzó toda una jornada de milagros y señales y maravillas en la tierra. Es decir, la puerta de la prueba te va a conectar al destino de Dios para tu vida. Te va a conectar. Entonces, la puerta para nosotros alcanzar nuestro destino se llama la prueba. Difícil escucharlo, pero sí. Usted no puede pasar a 4º grado si no pasa una prueba antes, no pasa las pruebas que se le da. Hasta que no se diga, usted pasó 4º grado, usted no puede seguir al siguiente nivel. Las pruebas son las puertas para continuar o ir al próximo nivel de la vida. Es por eso que ninguno de nosotros podemos esquivar las pruebas de la vida. En algún momento vamos a enfrentar una prueba. ¿Cuántos han enfrentado pruebas en la vida? Quiero conocer a alguien que no, porque usted vive en el cielo.
No sé qué hace en la tierra, pero usted debe estar ya, de hace tiempo tiene que estar en el cielo. En la vida siempre enfrentamos pruebas, enfrentamos batallas, enfrentamos luchas, enfrentamos pérdidas. Y Dios tenía que trabajar con el carácter de José. Es cierto, recibió un sueño de Dios, pero no estaba listo para poder ejecutar o poder llevar a cabo la tarea que Dios iba a poner en sus manos hasta que el carácter de este joven fuera procesado. Ahora, la primera área con la que Dios tenía que trabajar en el carácter de José, ¿sabes cuál era? El orgullo. Era la primera área que Dios tenía que trabajar en el corazón de José. Nosotros leímos que aún José, escuche, aún José, conociendo la rivalidad que existía entre sus hermanos, conociendo que sus hermanos le odiaban, conociendo que había una rivalidad, él decidió contarles el sueño que había recibido. Y pareciera absurdo ir ante aquellos que no te caen bien, aquellos que te señalan. Pero él decidió ir ante ellos para contarle el sueño que había recibido. Y pienso que lo llevó a hacerlo fue el orgullo de su corazón. Soy el favorito de papá. Soy el amado de papá. Miren el atuendo que llevo de colores. Ninguno de ustedes lo tienen. Y yo me imagino a un José caminando erguido como el favorito del padre. Yo no estoy justificando las acciones de sus hermanos. Estoy hablándote de José en esta mañana. Y allí existía orgullo. Y esa área de su vida debía ser tratada por Dios, para que éste pudiera alcanzar el destino que Dios había separado para su vida. Y la Biblia dice que por causa de los sueños y de las palabras de José, sus hermanos lo odiaban. Y como les dije, aunque yo no justifico para nada las acciones de sus hermanos, José manifestó lo que había en su corazón. Él presumió lo que había recibido. Y el presumir es una señal de inmadurez. Es una señal de un carácter que no ha sido procesado. Y hay una gran diferencia entre presumir o alardear y compartir lo que Dios nos ha entregado. ¿Sabes cuál es la diferencia? En quién se lleva la gloria. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el enfoque? Y José en un momento dado perdió el enfoque. Se olvidó de quién estaba recibiendo los sueños. Y comenzó a presumir de sus logros, de lo que estaba viendo, de lo que había alcanzado. Y Dios tenía que trabajar con el corazón de este joven. Un corazón orgulloso. ¿Sabes cuál es la raíz del orgullo? Nace cuando nos sentimos inseguros. La raíz del orgullo nace cuando nos sentimos inferiores. La raíz del orgullo nace cuando nos sentimos insuficientes. Y todo esto nos llevará a tratar de encontrarnos en lo que hacemos o en lo que hemos logrado. Y José comenzó a tratar de encontrarse en lo que había recibido de su padre, en aquel manto, en aquella ropa, y no realmente en quién era su padre. Su enfoque fue totalmente distorsionado. Y cuando el enfoque es distorsionado, vamos a comenzar a mostrar lo que hemos logrado, lo que tenemos, y no en quién, y no a quién nos los ha dado, que es Dios. Ahora, ¿cómo logramos eliminar esta raíz del orgullo? Número 1, y apunte: conociendo quiénes somos. Conociendo quiénes somos. Y número 2,
recordando quiénes éramos, quiénes somos y quiénes éramos. Cuando sabemos quiénes somos, no importa si nos conocen o no. No importa si saben lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, porque lo más importante y relevante es saber que somos hijos de Dios y eso basta. Y eso basta. Tratar que la gente nos valore, nos vea por lo que hemos logrado y no por lo que somos es muestra de inseguridad. Es muestra de un carácter no procesado, de un carácter inseguro. Nuestros logros o los sueños que Dios haya entregado no nos definen, sino el saber y estar seguro de lo que somos en Dios. Usted puede lograr muchas cosas en la vida, pero eso no te definen. No te definen. Lo que te define es lo que eres en Dios. Saber que como hijos de Dios, saber que somos hijos de Dios, va a disipar la inseguridad. Ahora, recordar quiénes éramos impide que se levante el orgullo en nuestro corazón. Recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos levantó, siempre va a ser como va a ser un stop para que el orgullo se levante en medio de nuestra vida. El ver quién soy y el ver de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me levantó. Eso siempre va a traer a nosotros humildad. Siempre va a traer un corazón rendido a Dios y agradecido por lo que ha hecho en nuestra vida. Gracias a Dios por de donde nos levantaste. El día que como iglesia nos enfoquemos más en el logro que en aquel que no los dio, entraremos en un terreno peligroso, en un terreno de muerte, en un terreno de presunción, de mostrarnos a nosotros mismos y no a aquel que realmente debe merecer toda la gloria y toda la honra, que es Dios. El día que nos olvidemos de dónde Dios nos sacó como congregación, el día que nos olvidemos de aquellos momentos de lluvia, de calor en la carpa, aquellos momentos donde Ixi estaba ensayando y le picó un cempié en el altar, porque salían muchos en la noche. Nos olvidemos de esas etapas, de esos comienzos en nuestra vida. Es peligroso si nos olvidamos de ellos. Tenerlos presentes va a mantener en nosotros un corazón agradecido y un corazón humilde y humillado delante de Dios. Porque todo lo que tenemos no se da por nuestro esfuerzo, sino por la gracia, el amor de Dios hacia nosotros. En nuestra vida nunca nos olvidemos de dónde Dios nos levantó. Tampoco nos olvidemos de quién somos hoy. Somos sus hijos y eso basta. Eso basta y eso trae seguridad a nuestra vida. Ahora, escuche, no pasó mucho tiempo luego de recibir José un sueño para encontrarse en medio de su primera prueba. Dios tenía que trabajar con el corazón de José. Y ya Dios tenía preparado la primera prueba para este joven. ¿Todos quieren saber cuál fue la primera prueba? Diga conmigo, la prueba del pozo. Fue la primera prueba. Ya Dios le había preparado un pozo a José donde iba a trabajar con ese corazón orgulloso. No lo llevó a un hotel 5 estrellas. Lo llevó a un pozo seco, vacío, en medio del desierto. Yo no sé si he contado esta historia, posiblemente sí, pero déjame introducir la historia de este pozo con algo que yo viví. Teniendo la edad, posiblemente la edad de
de José, quizás 16, 17 años. Yo vivía en aquel tiempo con mis padres en Arenales Altos y hoy día esa zona está súper poblada, pero cuando yo vivía no había nada de población en esa zona específicamente. Y los muchachos del barrio siempre estábamos, no había celulares, no había nada de estas cosas. Nuestros juegos eran en el campo. Salíamos y a donde nos llevara el día. Y me acuerdo que un sábado nos levantamos y teníamos una excursión para monta adentro todos nosotros, y nuestras mochilas y nuestra soga, íbamos todos para allá. Y nos topamos con una especie, no sé si aquello era un sumidero, no sé cómo llamarle, era una especie de cueva, pero ¿verdad? Que era como un pozo, era hacia abajo, ¿verdad? Era directamente hacia abajo. Y a mí se me ocurrió, yo voy a bajar. Vamos a ver qué hay allá. O sea, era totalmente oscuro, no se veía el final de ese. O sea, yo fui arriesgado, ahí no se veía el final, no sé si tenía 4 pies o tenía 15 pies, no se sabía lo que había allí. Así que yo me amarré una soga a un árbol y empecé a bajar y llegué al final. Y cuando llego al final y tengo un pequeño flashlight, veo así y bueno, aquí no hay mucho que hacer, vamos a subir. Pero cuando voy a subir, me di cuenta que ese agujero era una especie de tipo de botella, era así. Y yo digo, ¿y cómo yo salgo de aquí? Y me entra una histeria y traté de subir por la soga y no podía subir. Los muchachos trataron de otra forma. Ellos no me veían en el fondo. Yo les gritaba, no puedo subir, estoy encerrado en este agujero. Y yo gritaba y desesperado, de cierta forma me desesperé, me entró ansiedad, pensé que no iba a poder salir de aquel lugar. Intentamos de varias formas, me di varios golpes en los intentos. Al final ahí en nuestro invento hicimos una especie en la soga como de asiento, pasamos por una vuelta a un árbol, y yo me jalaba y ellos también me jalaban, y así poco a poco me lograron sacar, pero salí bien lastimado con rayaduras por diferentes partes del cuerpo. Pero realmente para mí aquello fue un proceso que me llevó a entender que para próximos eventos no me crea el Superman de la película, ¿sabes? Que sea entre otros, pero yo no. Y la pasé bien mal en esa ocasión. Así que yo me pongo a imaginar, me traigo en la imaginación a José en el pozo, cómo debió sentirse. Lleno de ansiedad, no tenía agua. Un lugar caluroso, lanzado por sus hermanos. Estaba en medio de una prueba del pozo. Y yo quiero que usted sepa que todos, cada uno de nosotros atravesaremos temporada en que nos sentiremos como si hubiéramos caído en un pozo. Yo no sé si usted ha pasado por temporadas que se han convertido como un pozo para su vida. Mira para todos lados y lo que ve son problemas y problemas y problemas. Ahora, estos pozos sean que se presentaron como parte del proceso o porque nosotros lo provocamos. Hay pozos que van a venir a tu vida como parte del proceso. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Pero hay otros pozos que sí nosotros provocamos. Cuando tomamos decisiones no aprobadas por Dios. Cuando no administramos correctamente nuestras finanzas y nos sentimos en un pozo de deudas y no sabemos cómo salir de él. Muchas veces nosotros creamos nuestros propios pozos. Y estamos allí encerrados y no sabemos cómo salir de ellos. Pero lo que vengo a decir en esta mañana, no importa, sea un pozo que se presentó o un pozo que tú creaste, Dios tiene un plan para sacarte de allí. Dios tiene un plan para sacarnos de esos pozos y llevarnos al destino que Él señaló para nuestra vida. Ahora, ¿cómo saber que estamos en un pozo? ¿Cómo saber que estoy en un pozo? Bueno, cuando todo iba bien,
y de pronto todo comienza a salir mal. ¿Cuántos han estado ahí? Todo iba bien y de pronto... Mira, luego de que José tuviera un gran sueño, recibir su túnica de colores, todo parecía estar bien. Y de la noche a la mañana se encuentra en un pozo profundo, seco, sin posibilidad para él quizás alguna de salir de allí. Así que hay momentos en nuestra vida que nos vamos a encontrar donde todo parece que está en nuestra contra. Que todo es como que un complot para hacernos mal. José sin duda estaba en un proceso donde él comenzó allí en el pozo a preguntarse, ¿por qué estoy en este pozo? Ahora escucha algo, porque creo que hay pozos donde estamos, pero dentro de ese mismo pozo podemos caer en otro pozo. Yo creo que de un pozo usted puede caer en otro pozo. José estaba en un pozo literalmente, pero cayó en otro pozo, en el pozo mental. Hay pozos mentales. Pienso que cuando José estaba en el pozo, el enemigo comenzó a minar la mente de José diciéndole, hey José, vas a morir en este pozo. Hey José, los has arruinado de nuevamente por tu orgullo. Los ha hecho mal nuevamente. ¿Y cuánto hemos estado allí que el enemigo comienza a jugar con nuestra mente y a decirnos, hey, empieza a acusarnos, a decirnos mentiras y caemos en un pozo mental? Creemos lo que nos está diciendo. Y cada vez, y les aseguro que cada vez que estemos en un pozo, el enemigo va a aparecer para acusarnos y mentirnos. No importa en el pozo que esté, el enemigo se va a presentar para señalarte y decirte, de este pozo no te vas a levantar. Lo hiciste mal de nuevo. Te colgaste en el test. Te colgaste en la prueba. Ya no hay destino para tu vida. Lo que soñaste simplemente fueron unos sueños, no se van a hacer realidad en tu vida. No hay destino para tu vida. Te vas a quedar en ese pozo. No te vas a poder levantar de ese pozo. Ahora escucha, iglesia, si queremos salir del pozo debemos vencer las mentiras del enemigo. Debemos enfrentar cada una de ellas. Porque si permitimos que las circunstancias determinen lo que creemos, terminaremos atrapados en el pozo. Nunca podremos salir del mismo. Si estás en un pozo de enfermedad, estás pasando por una situación difícil y comienzas a escuchar las mentiras del enemigo, no te vas a sanar, no te vas a levantar, te espera la tumba, quedarás atrapado en un pozo mental que traerá destrucción, desesperanza para tu vida. Y cuando estamos en los pozos no podemos permitirnos creer en las mentiras o en las acusaciones del enemigo. Si estás en un pozo, iglesia, recuerda que Dios no viene a condenar. Dios no viene a condenar, Él viene a redarguir. Dios viene a revelarte lo que hay en tu corazón, pero a la vez viene a mostrarte la puerta que te vaya a llevar a salir de ese pozo. Él te va a mostrar. Cuando estés en un pozo, no te enfoques en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Yo creo que estando José en aquel pozo, comenzó a ser revelado allí lo que había en su corazón. Comenzó a ser revelado el orgullo que había en su corazón. Y de cierta forma tuvo que haber un momento donde José se inclinó en el pozo para arrepentido y pedirle perdón a Dios. Yo creo que llegó ese momento en su vida que por causa de su arrepentimiento Dios continuó su plan con José. Porque el propósito de los pozos, ¿sabes cuál es el propósito de los pozos? Revelar lo que hay en tu corazón. El propósito de los pozos es revelar lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Pero ¿sabes cuál es el segundo propósito de los pozos? Salvarte la vida, aunque no lo entiendas.
salvarte la vida. Porque si Dios no hubiera preparado un pozo para José, este hubiera seguido viviendo a través de un corazón orgulloso que lo pudo haber llevado a su propia destrucción. Y Dios preparó un pozo para salvarle la vida, para que cuando saliera de allí, saliera como un hombre procesado para lo que Dios tenía para él. Y a veces los pozos vienen para salvarnos, para que no continuemos caminando bajo ese mismo estilo de vida que llevábamos. Los pozos se presentan para tratar con nuestra vida y decirte, te amo tanto, que te he preparado este pozo para poder salvarte, para que no continúes viviendo alejado de mí, para que puedas aprender a vivir enfocado en mí, para que puedas aprender que todo lo que tengo para ti es por gracia y tienes que vivir constantemente humillado y agradecido por ello. Los pozos vienen para salvarnos, para que luego el destino no nos destruya, sino que estemos preparados para poder procesarlos y trabajarlos en nuestra vida. Los pozos no son escenarios para matarnos. Los pozos no están allí para que nos quedemos en el mismo. Al contrario, Él quiere salvar tu vida de todo aquello que te impida cumplir su plan, de todo aquello que impida cumplir su propósito con tu vida. José había caído en un pozo. Y estoy convencido, aunque la palabra no lo registra, pues estoy convencido que tiene que haber pasado un momento donde este hombre reconoció su error, reconoció su orgullo, y desde ese momento que lo reconoció se activó el plan de Dios para sacarlo del pozo. Dios tenía un plan para sacar a José de ese lugar y lo activó desde el momento que José clamó a Dios y se arrepintió de su orgullo. Ahí se despertó su hermano Judá, su hermano, que tuvo la idea de venderlo a unos comerciantes que por allí pasaban. Venderlo y no dejarlo en el pozo, no dejarlo morir en aquel lugar. Y lo vendieron a estos comerciantes. Y estos comerciantes lo llevaron al lugar donde Dios lo quería que estuviera. Lo llevaron a Egipto. Y allí fue comprado por Potifar. Y de esa historia hablaremos la próxima semana. Pero si no fuera por el pozo, él no hubiera llegado a donde Dios lo quería llevar. Y hay lugares en nuestra vida que no hubiéramos llegado si no fuera por el pozo. Y esto me rompe el corazón porque me toca fuertemente. Porque uno ha pasado por procesos, uno ha pasado por pruebas, uno ha pasado por batallas. Yo he estado en pozos, mi esposa ha estado en pozos. Conocemos lo que es estar en pozos. Pero le di gracias a Dios porque si no fuera por esos pozos no estuviéramos aquí donde estamos hoy. No teman los pozos. No se enojen con Dios por los pozos. Esos pozos tienen un propósito, Lizzy. Esos pozos tienen un plan. No son matarnos, no son destruirnos, es forjar en nosotros. Es forjar en nosotros el carácter. El carácter de Jesús. El carácter de Jesús. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, no pudo escapar. No pudo escapar de estar en un pozo. Él fue llevado a una tumba, al Seol. Tuvo que bajar a un pozo
identificarse con la presión que generan los pozos. Pero ya Dios tenía un plan para sacarlo del pozo. Ya Dios tenía un plan para sacarlo de aquel lugar. Dios no lo dejó en el Seol. Dios no lo dejó en el pozo. Dios lo levantó del pozo para sentarlo en lugares celestiales. Y Dios tiene un plan para que no te quedes en el pozo. Ya Él lo estableció para llevarte a un lugar de gloria, a un lugar de bendición. En los pozos se llora. Los pozos generan presión. Es como el acero que es llevada al fuego y se pasa por el fuego y se martilla hasta sacar de ese acero, de ese hierro, una espada que tendrá una función. Pero no es espada sin que pase por el proceso. No podemos esquivar esos procesos de Dios. Tenemos que enfrentarlos. Como dijo el apóstol Pablo, como le leía al principio, cuando él dijo, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Es el plan de Dios contigo y conmigo, ser como Él. Ser como Él. No ser como los demás quieren que tú seas. No ser como tus vecinos quieren que tú seas. Yo no quiero que mis hijos sean como yo quiera que ellos sean. Yo quiero que ellos sean como Dios quiere que ellos sean. Y yo sé que eso les va a llevar a ellos a pasar por procesos. Nuestros hijos tienen que pasar por procesos. Y padres, permitan que pasen por ellos. Porque si no pasan por ellos, se levantarán sin un carácter forjado para enfrentar todo lo que Dios tiene para su vida. Y no solamente para enfrentar lo que Dios tiene para su vida, para enfrentar el día a día que tendrán que enfrentar, que tendrán que presenciar. Tenemos que permitir que nuestros hijos también conozcan procesos. Y yo entiendo que como padres y madres somos como la gallina que queremos protegerlos y guardarlos. Pero hay un momento que tenemos que salir y decirle, hijo, esto es un proceso. Dios está tratando contigo. Dios está trabajando con tu carácter. Yo estoy aquí a tu lado. Yo voy a estar pendiente. Pero Dios está trabajando contigo. Déjate trabajar por Él. Los pozos son esenciales para nuestra vida. Porque si no es por los pozos, nunca vamos a conocer lo que hay en nuestro corazón. Nunca vamos a conocer. Yo sé que hay Dios, aquí, ahora mismo hay gente que Dios le está hablando a sus vidas. Yo sé que Dios está tratando con personas acá en esta hora que están en pozos.
Y Dios le ha dicho, estás en un pozo no porque me he olvidado de ti, es porque te amo. Es porque te amo. Aunque no lo entiendas, pero te amo. Y yo sé que Él como padre, a Él le duele verte en un pozo. Porque a nosotros los padres, dígame, ¿a cuánto de nosotros no nos duele ver a nuestro hijo en un pozo o verlo quizás pasando por batalla? Nos duele, quisiéramos que no estuvieran allí. Y Dios como padre, yo sé, pero Él dice, pero es lo mejor. Es lo mejor para ti. Es lo mejor. Porque cuando salgas de ahí, te levantarás con una nueva revelación de la vida, una nueva revelación del propósito, del plan. Cuando te levantes allí, te levantarás más fuerte, te levantarás con una esperanza más firme. Serás otro, serás otra. No trates de esquivar los procesos de Dios. Cada hombre que Dios usó en la escritura, cada mujer que Dios usó en la escritura, tuvieron que antes ser procesados. Pregúntele a Jonás, pregúntele a Elías, pregúntele a Eliseo, pregúntele a Jesús, pregúntele a Pablo, pregúntele a Pedro. Vaya y estudie cada uno de los hombres y mujeres que Dios usó y se van a encontrar con procesos. Ellos no llegaron allí porque no tuvieron que pasar procesos. 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 Pozos. Te voy a invitar a que te pongas en pie, por favor. ¿Dónde está mi esposa, Danisa? ¿A dónde? ¿Le puede alguien que venga acá? Le quiero pedir permiso para decir algo. Yo soy un hombre sujeto. Aprendan, hombres. Eso es porque yo he caído ya en ese pozo y he aprendido allí. Pasa acá, por favor. Voy a apagar aquí el micrófono un momento. Esto casi muy pocas personas lo saben. Lo saben personas íntimas, personas que estuvieron con nosotros en el proceso. Pero hace muchos años atrás, cuando hablan de los procesos de depresión, y sé que hay personas acá que han pasado por esos procesos, hay personas que trabajan con esos procesos, pero en mi casa un día nos tocó la puerta, específicamente con mi esposa. Y esto nadie lo sabe, pero fue un proceso, fue un pozo bien profundo. Fue un proceso bien profundo. Sé que iba a llegar el momento que lo íbamos a contar, pero fue un proceso que nos rompió el corazón. A mí me rompió el corazón, porque yo quería verla sana, yo la quería ver llorar. Quería verla venciendo todos esos pensamientos que no la dejaban ser feliz.
No fue un mes, no fueron 2 meses, no fueron 3 meses, no fueron 4 meses, no fueron 5 meses, no fueron 6 meses, no fueron 7 meses. Fue un pozo bien largo. Viéndola a ella aquí en la iglesia, siéndose fuerte, sabiendo lo que estaba viviendo, sabiendo lo que estaba enfrentando. No voy a entrar en unos detalles porque entiendo que no es lo correcto. Hubieron gente que estuvieron con nosotros, que estuvieron orando, que estuvieron en el proceso. Conocemos lo que es tener un psiquiatra de amigo, porque se hizo una persona muy especial para nosotros. Hoy descansa con Dios. Sabemos lo que es sentarnos, estar, escuchar. Si usted está con medicamentos, nosotros sabemos lo que también es ser medicado en esos procesos. Cuando alguien me habla y nos habla de esto, nosotros conocemos a carne propia lo que es vivirlo. A carne propia lo que es vivirlo. Lo que es llorar y nadie nos escuchaba. Lo que es preguntarle a Dios, porque a veces uno le pregunta a Dios en la humanidad, ¿por qué no está pasando esto? ¿Por qué nos está permitiendo pasar por este escenario? No vemos una contestación, no vemos una luz al final del túnel. Y hay momentos que damos un paso, 2 pasos, pero de pronto como 10 hacia atrás. Pero sabes, esta mujer es una guerrera. Esto es una guerrera. Usted entraba a mi casa y donde quiera que usted entraba, habían textos bíblicos. Era la casa de la Biblia, en la televisión, en la nevera, en el cuarto. Todo estaba con textos bíblicos. El doctor le decía, pero es que ya no sé más qué decirte, ya tú lo estás haciendo todo. Continúa haciéndolo. Dábanos la pelea. Ahí se cumplió lo que dice la palabra, que donde no hay fuerza Dios las multiplica. Y yo lo veía como Dios le multiplicaba la fuerza. Le multiplicaba la fuerza. Pero hoy puedo entender que aquel pozo fue necesario. Hoy podemos entender que aquel pozo tenía un propósito. Y no les queremos negar que hay momentos donde el enemigo se quiere levantar y para tratar de llevarnos a ese punto, pero ya conocemos y sabemos cómo enfrentarlos. Sí, ¿me escuchan? Miren, realmente esto no era algo planificado, ¿verdad? Pero yo sé que para Dios no hay casualidades. Dios provoca las cosas por alguna razón. Y yo leía en estos días justamente en el libro de Corintios, cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios y decía que cuando nosotros enfrentamos pruebas, situaciones difíciles en nuestra vida, no debemos preguntarle a Dios el porqué de ellas, sino para qué.
cómo Dios las va a utilizar. Y Pablo declaraba que nuestros conflictos, nuestras aflicciones, así como nosotros hemos sido consolados en medio de ellas, Dios nos usará a nosotros para consolar a otros. Y esa palabra en medio del proceso de mi vida, yo me aferré a ella. Yo dije, Dios, si estoy atravesando esto en este momento en mi vida, yo sé que aunque no lo entiendo, aunque se me hace difícil, yo sé que tú tienes un plan y un propósito. Y tal vez tú estás aquí, tal vez no, yo sé que en medio de este lugar hay personas que tal vez están enfrentando una situación similar. Y por eso Dios ha provocado todo esto que ha provocado en este momento. Para que tú sepas que no importando quién, cuándo, cómo, las circunstancias pueden ser muy diferentes. Pero a cada uno de nosotros nos toca un pozo. A cada uno en algún momento de nuestra vida nos va a tocar un escenario difícil que enfrentar. A mí me tocó uno bien difícil. Para mí, ¿verdad? Sé que el tuyo también es bien difícil. Pero en medio de ese escenario, Dios nos lleva a madurar, a crecer. Hay cosas que yo jamás pensé que yo iba a poder hacer si no fuese por la fuerza que Dios me dio en medio de ese proceso. Había momentos de flaqueza, había momentos de debilidad, había momentos en que yo decía, yo creo que de esta no salgo. Pero Dios en su grandeza, en su infinita bondad, en su misericordia, en su amor para con nosotros, y trayendo Dios a memoria todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha declarado a favor de mi vida y de mi casa, yo pude apropiarme de cada una de esas palabras y saber, como decía el pastor ahorita, que a pesar de que estuviese en ese momento enfrentando un pozo, Dios ya había activado un plan para sacarme de allí. Dios ya había activado un plan para que yo pudiera salir victoriosa de medio de esa situación y circunstancia y ayudar a otros que al igual que yo estén atravesando el mismo pozo que yo viví. Así que en esta mañana yo solamente quiero dejarte estas palabras, que no importando el pozo que tú puedas estar enfrentando hoy, tal vez es un pozo similar al mío, tal vez estás enfrentando una depresión muy fuerte en medio de tu vida, o tal vez estás enfrentando una enfermedad para la cual no hay cura, o tal vez estás enfrentando un escenario económico bien apretado, bien difícil. No importando cuál sea, Dios ya ha activado un plan para sacarte de ese pozo. Amén.